y amén. Amén. Pues bienvenidos todos. Dios te bendiga. Hoy te quiero hablar un poco acerca de la vida, ¿va? ¿Qué significa la vida? ¿Qué tenemos que hacer? Cómo la Biblia nos ayuda a que la vida sea más llevadera, ¿va? Que podamos realmente tener la paz, la tranquilidad. Si tú ves todas las promesas que Dios da en la Escritura, es la paz, su gracia, su fortaleza, que Él nos va a defender, que Él va a estar con nosotros. Y Dios lo que quiere es que esta vida para nosotros sea de, pues, que pasemos por esta vida bien, ¿verdad? Que tengamos la paz, que aprendamos, que crezcamos, que le conozcamos. Ya hemos estudiado en otras ocasiones, ¿verdad? Cómo este caos en el mundo entró por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Esa falla que ellos tuvieron permitió que entonces hubiera ahora el príncipe del mundo, que es Satanás, que hubiera esta influencia del pecado, de esta maldad. Y toda esta, pues, desorden, ¿verdad? Que entró en la tierra, nos afecta en la vida, ¿verdad? Nos afecta en esta tierra. Eclesiastés lo habla, que la vida en la tierra pues es complicada, es difícil, y pues por todas estas cosas. Y en verdad, ¿verdad? En la vida tenemos pues problemas, tenemos enemigos, tomamos malas decisiones muchas veces que nos traen consecuencias desastrosas, necesidades, la gente traiciona, hay dolor, en fin, hay muchas vicisitudes. Y muchas veces en esto que queremos vivir y queremos vivir bien, con tranquilidad y defendernos, entonces a veces actuamos pues para que estas cosas se vayan de nuestra vida, para que la gente ya no nos reacciona más, para que la gente ya no me hiera más, para que no se aprovechen de mí. Y entonces reaccionamos ante estas situaciones adversas, pero muchas veces de la manera incorrecta, de una manera no sabia, y queremos nosotros pues arreglar todo a nuestro favor, ¿verdad? Queremos que todas las circunstancias estén a nuestro favor, que no nos pase nada, que estemos sin dolor, sin sufrimiento, que seamos exitosos, que buscamos enriquecernos, ¿verdad? Para ver si a través de la riqueza podemos tener mayor paz, tranquilidad. Y buscamos, ¿verdad? Que todo nos favorezca, ¿verdad? Que la gente esté en nuestro favor, que las circunstancias estén en nuestro favor, y luchamos para que esto suceda. Y mucha gente rige sus vidas por estos dichos, ¿verdad? Primero yo, después yo y al último yo. Subiré alto, aunque use a los demás como escalones. Si han de llorar, que lloren en otra casa. O de sufrir yo, pues que sufran otros. Y así nos vamos pues defendiendo, ¿verdad? De todas estas circunstancias. Y sentimos, ¿verdad? Que todo el universo está a nuestro alrededor. O sea, a veces como que no captamos esto de la vida, de la existencia que tenemos, y pensamos que todo debe girar a nuestro alrededor. Entonces todas las cosas deben estar perfectas a nuestro alrededor porque soy yo. Y yo debo de estar bien, yo debo ser exitoso, yo debo estar en paz, yo debo tener riqueza, a mí no me deben de molestar, a mí no me deben de hacer sufrir. Y entonces pensamos que somos el centro de la vida, que el universo fue hecho solo para nosotros, que este mundo que está aquí es para mí todo. Y no, debemos entender que yo no soy el centro del universo. El mundo no fue creado por mi razón, porque yo estoy aquí. Y todas las cosas no se deben arreglar a mi propósito o a mi deseo o a mi anhelo, sino deben ser hacia el propósito de Dios, que creó todas las cosas. Entonces el centro de la vida o el centro de la existencia, el propósito de todo este gran universo y el propósito de tu vida cuando tú te ves en un espejo es Dios, no eres tú. Dios merece todo el centro de todas las cosas, y es lo que el hombre no ha querido. Es lo que Adán y Eva no hicieron, no pusieron a Dios como centro de todas las cosas, y ellos tomaron su propia decisión. Y es lo que el mundo hace, ya no quiere poner a Dios, lo olvida, lo ignora, lo hace a un lado.
Y Él dice, yo soy mi vida y mientras yo viva aquí, yo voy a ser el centro de ella. Y no es correcto. Dios es el centro de toda la creación porque es suya. Porque todo esto que está aquí es suyo, incluyéndonos a nosotros. Dice el Salmo 115, verso 1, quiero que vayamos ahí. Salmo 15, perdón, Salmo 115, verso 1. Aquí que dice Dios, bueno, el salmista lo dice, lo reconoce el salmista acerca de la grandeza de Dios. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. O sea, todo se trata de Dios. Y mi vida se trata de que yo glorifique a Dios. Porque yo soy su creación. No se trata de buscarme un beneficio o una satisfacción o hacer mi voluntad o que todos hagan o que todas las cosas se acomoden para que se haga mi voluntad. No, sino es la de Dios. Es en beneficio de Dios, que es el dador de la vida y es la vida misma. Vamos a Nehemías capítulo 9, verso 6. Te invito a que abras ahí la escritura. Nehemías 9, 6. Y aquí lo reconoce el profeta y le dice a Dios, tú solo eres Jehová. O sea, no hay muchos dioses, solamente hay un Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. O sea, no solamente el cielo que ve aquí, la atmósfera, sino este vasto universo. Tú lo hiciste, la tierra tú lo hiciste, con todo su ejército, con todas las estrellas que hay, y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. O sea, la creación vive porque Dios así quiere, y porque Dios sustenta toda esta creación de vida. Y tú vives porque Dios te sustenta. No por tu inteligencia, no porque eres muy bueno, no porque eres muy saludable, no porque haces ejercicio. No, tú vives porque Dios así quiere que vivas. Dice la Escritura también que el Señor Jesús es la vida. Juan 11:25, no lo busques, te lo leo, dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. La vida que tienes, no te la diste tú no decidiste, es Dios quien te la dio. O sea, no es tu vida, te la dieron, te la regalaron. Entonces, entendiendo esto, yo tengo que dar cuentas de mi vida. Yo tengo que dar cuenta de mis acciones, de todo lo que hice, y eso le daré esas cuentas a Dios. O sea, mis acciones no las hago porque yo soy el dueño de mi vida, no, mis acciones las hago porque el que me dio la vida me va a pedir cuentas de todo lo que me ha dado. Y vamos a ir, si te pido que abras Mateo 16:25. Y dice aquí en la Escritura, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. O sea, daremos cuenta. Y aquí dice el Señor Jesús, mira, entre más intentes tú ganar tu vida, más la pierdes porque no eres el dueño de ella. Entonces, cuando yo intento que todas las cosas sean favorables a mí, que nadie me lastime, que nadie me haga nada, que todos mis enemigos se vayan, que no me hagan nada, que no me lastimen, cuando busco que todos mis deseos se cumplan, cuando busco solamente tener placer y que yo la pase bien y que yo siempre esté contento, que nunca me sienta triste, que yo tenga todas las cosas. Cuando logro el éxito personal, sí, yo voy a luchar y luchar para ser alguien importante, para que la gente me reconozca, para tener cosas relevantes en el mundo. Pues no lo vas a lograr, porque no es el fin de la vida. Y si tú lo buscas, dice el Señor Jesús, y si tú intentas hacerlo de esa manera, lo que vas a hacer es perder tu vida, el propósito real de tu existencia. Entonces yo no puedo ir por la vida para lograr mi éxito aplastando a todo mundo, para yo salir adelante.
No debo buscar que todos hagan lo que yo quiero. No, es que tú tienes que hacer lo que yo digo. O sea, así, para que yo me sienta bien. Y porque estás enojado, no te puedes ir también toda la vida vengándote de todos. Me hiciste, pues te voy a hacer. Y me lastimaste, pues te voy a hacer lo mismo y te voy a hacer peores cosas. O sea, no es el propósito de la vida. Si yo lo hago, solamente me voy a lastimar. Por ejemplo, eso de los enemigos. Por eso el Señor Jesús nos pide, ora por tus enemigos. O sea, yo no puedo vengarme de los que me hacen mal. Dice Dios, no, tienes que orar por ellos. ¿Y por qué? Porque nosotros somos un engrane dentro de este gran propósito de Dios, dentro de esta gran creación. Yo solamente soy un engrane. No soy la razón de la creación. Simplemente soy un engrane dentro de este gran sistema que Dios ha hecho. Y tengo que funcionar como engrane. Y como soy un engrane, entonces para funcionar necesito de otros engranes para cumplir mi propósito. Entonces tú necesitas de la gente que está a tu alrededor. Mira, vamos a Efesios 4:15, y aquí nos explica más el apóstol Pablo, y dice, sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos, así crezcamos, hay un deseo de crecimiento, de desarrollo, es lo que Dios quiere para nosotros, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, nosotros nos ayudamos mutuamente. O sea, tú no estás aquí de Robin Hood y yo solito contra todo el mundo, no puedes. Yo solito puedo, a mí nadie me toque, yo voy a arreglármela solo. No puedes, porque tú eres un engrane. Porque tú necesitas de otras personas, necesitas de otras cosas para poder cumplir el propósito de Dios. Entonces vas en ese camino y muchas de esas personas que están a tu alrededor son engranes que tú necesitas. Y te voy a decir algo, pueden ser los mismos enemigos, que si tú los dañas, esos enemigos te hacen funcionar. Si tú los dañas, ya no vas a funcionar igualmente. Ya vamos a un ejemplo de la Escritura. Ahí tenemos a José y sus hermanos. Este jovencito, muy carismático, amado por su padre, y tenía unos hermanos envidiosos, que no lo querían. Y llegó el momento en que ellos lo querían matar. O sea, a ese grado estaban tan celosos de su hermanito, que lo querían matar, pero no lo pudieron matar. Algo sucedió ahí, Dios hizo las cosas, pero tampoco la pudo librar tan bien. Y entonces lo venden para ser esclavo. Y de ahí se va a la casa de Potifar, y pues como esclavo, o sea, finalmente sí, dice la Escritura que lo puso a administrar todas las cosas, pero era un esclavo, ya no tenía la misma posición con papá, no les dijo consentido, no le hacían sus vestiditos como le hacía su papá, no le hacía su comidita como su papá, no le hacía piojita como su papá, no. Aquí era esclavo, muy buen esclavo, buena posición, pero era un esclavo. Y ya siendo esclavo ahí, la esposa del jefe se quiere meter con él, porque era jovencito, galán, y entonces quiere tener intimidad con ella. Y al no querer José, lo manda a la cárcel. Y ya no solamente era esclavo, ahora era prisionero en una cárcel José. Y de ahí, pues sí, se somete al carcelero, también otra vez lo ponen ahí de líder, de todo. Pero pues era finalmente un prisionero. Estaba ahí de prisionero, tenía que hacer todas las cosas que le decían, estaba con todos los prisioneros. Y esto era, uno decía, pues qué padre estar ahí de líder de todos los prisioneros. No, pues él era prisionero, tan es así que cuando tiene la oportunidad y el copero del rey que estaba encarcelado, él le interpreta un sueño y le dice que va a salir, le dice, oye, sácame de aquí. O sea que José no quería estar en la cárcel. Así aunque tuviera la gran posición, dice, a mí sácame, yo no quiero estar en esta cárcel. No hay. Entonces imagínate qué tragedia de vida, ¿no?
Uno puede decir, pero pobre José, qué tragedia, qué vida tan difícil. José tiene una juventud trágica, son muchas sinsabores, pero él tal vez no conocía completamente la voluntad de Dios, pero sabía que había un plan de Dios. Él amaba a Dios y dice, algo, con todas estas cosas medio raras que me están pasando, algo quiere Dios. No sé, no lo entiendo, estoy súper incómodo aquí en la cárcel, estoy incómodo siendo esclavo, ya no tengo la misma comunidad que tenía con mi papá, pero yo creo que algo Dios quiere hacer. Y entonces él no busca cambiar las circunstancias, sino espera en Dios. Si Dios va a hacer algo. Entonces tú no ves que José, molesto, ¿verdad?, por todo lo que le estaba pasando, dice, pues me vendieron, estoy aquí de esclavo, pues qué tal si pues le voy a ser el amante de la esposa. Quizás ahí tengo unos favorcitos especiales. Así mi situación cambia, ya no voy a ser tan esclavo aquí y pues a lo mejor la esposa me da ahí favorcillos. Dice, no buscó esa salida. Y también estando en la cárcel, siendo el primero de la cárcel, estando todos los presos a su favor, él puede haber dicho, aquí me escapo. O sea, yo no sé cómo le hago, pero yo me escapo de aquí. No se escapa tampoco, no forza las circunstancias, porque él sabe que algo tenía que pasar. Y ya después que Dios lo saca de la cárcel, lo hace segundo de Faraón. Cuando vienen sus hermanos, imagínate qué coraje de haber tenido, ¿no? Imagínate, lo vendieron y por haberlo vendido los hermanos, toda la tragedia que tuve a parodiar y ahora él tenía todo el poder, el segundo en Egipto, era para que nos hubiera matado ahí. Ya descabéchense a todos esos que me maltrataron y me vendieron. O ya de perdiz, pues me buscan alimento, pues muéranse de hambre. Yo no les doy nada. No, ¿verdad? Él no hizo eso. ¿Por qué? Porque José con todas estas vivencias, ya estando segundo de Faraón, dice, caray, ¿por qué llegué aquí? Y empezó a buscar a Dios y entendió el plan de Dios. Que él era un engrane más de todo lo que Dios quería hacer. Él no era el principal. Dios nos iba a mover a través de él, iba a hacer grandes cosas con el pueblo de Egipto o ahí en la tierra. Él iba a tener un gran renombre, iba a pasar a la historia como alguien muy importante. Dice, no, yo soy un engrane nada más. Yo soy una pieza aquí que Dios puso para algo. Y entonces cuando el papá muere y los hermanos tienen miedo de que los vaya a matar, dice, no, miren, no tengan miedo. Porque él entendió el propósito de Dios. Y vamos a Génesis, capítulo 50, verso 20. Y entonces José les explica, miren, no se preocupen. Yo entendí. Soy un engrane en todo este sistema y propósito de Dios y va a venir el Mesías. Yo creo que él pudo ver que iba a venir el Mesías a través de todo este pueblo de Israel. Y vean lo que dice, Génesis 50, 20. Dice, vosotros, a sus hermanos, pensasteis mal contra mí. O sea, querían matarme y finalmente me vendieron, me querían destruir por ser el consentido de mi papá. Mas Dios, el soberano, el centro de la vida, de donde emana la vida, el que tiene el propósito de toda esta creación, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, José lo pudo comprender. Imagínate si él en su coraje mata a los hermanos, se pierde el propósito de Dios, o Dios lo mata a él antes de que suceda. Entonces dice, no hay que matar, no los voy a matar, si el propósito de Dios es que ustedes vivan, que ustedes se multipliquen, porque hay un gran destino eterno. Y aún yo creo que miró hasta el Mesías, de que iba a venir el Mesías a través del pueblo de Israel. O sea, él entendió y comprendió que aún los mismos enemigos no los tenía que destruir, porque él tenía que funcionar con esos enemigos en el engrane para que funcionaran las cosas y el propósito de Dios.
Por eso el Señor Jesús nos dice ya en el Nuevo Testamento, oren por los enemigos, porque quizás esos enemigos son importantes en sus vidas para que se cumpla el propósito de Dios, para que juntamente con esos enemigos engranados cumplan el propósito que Dios tiene en esta gran creación. Complicado de entender. Y nosotros queremos mochar todo el tiempo cabezas. Queremos hacer un lado a la gente. No entendemos que no voy caminando solo, que yo necesito de las personas que están a mi alrededor y yo necesito hacer algo con ellos. José entendió que él tenía que darles alimento, que por eso se puso hasta arriba, para que ese pueblo no se muriera de hambre. Yo no sé cuántos pueblos se murieron de hambre en ese tiempo. Ciudades enteras, estos eran nada más 70 personas ahí, del pueblo de Dios ahí en la tierra. Pues Dios los salvó con todo este proceso que Dios hizo en esta gran nación y después se convirtió en una gran nación Israel. Entonces, entendamos, ¿verdad? Las cosas no son, yo no soy el centro. Si José se cree el centro, hace su santa voluntad, yo quiero hacer esto. Pues yo me salgo de la cárcel, yo me acuesto con la esposa de Potifar, ya me harté. No, dice, yo tengo un propósito en esta tierra, yo tengo que entenderlo y engranarme con los otros engranes que Dios ha puesto. Otro caso que encontramos en la Escritura, aquí sí fue la consecuencia del pecado de Israel. Pero Dios es tajante, o sea, y Dios puso un engrane importante al pueblo para que no se muriera y Dios no lo destruyera y simplemente fuera un castigo que Dios tenía que hacer entender a Israel. Y ese lo encontramos cuando el pueblo de Dios tiene que irse con un rey extranjero. Ya había sido muy famoso, estuvo Salomón, David, una nación muy importante, y de repente pues el pueblo peca y ¡pum!, la nación se va para abajo a tal grado que Dios los exilia, los saca de su nación, de la tierra prometida y se los lleva a Babilonia con un rey extranjero. Y vean lo que Dios les dice. Vamos a Jeremías capítulo 27 verso 8. Vean lo que le dice Dios al pueblo. Esta es una ordenanza. O sea, vean lo que Dios hace. Y muchas veces esas cosas que pasan en nuestra vida es por nuestro mismo pecado. Que Dios tiene que tratarnos para que cambiemos y transformemos ese pecado y nos arrepintamos y cambiemos. Vean lo que pasa aquí, Jeremías 27:8, y le dice Dios a la nación. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, está hablando Dios. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Dios lo está diciendo. Y unos versículos antes dice Dios, yo escogí al rey de Babilonia, yo lo pongo aquí, yo lo puse ahí para que ustedes entiendan. Que las naciones entiendan, yo voy a respaldar al rey. Y el que no se someta ahí le va a ir mal. Pero lo que sigue diciendo... Y dice, y no le crean a los adivinos. Esa gente que dice, no te preocupes, vas a salir adelante. No, tú crees a lo que Dios dice, eres un pecador, arrepiéntete, ya cambia en tus actitudes. No, hermanito, es que esto es pasajero. No, tienes que reaccionar, ¿qué tal si es por pecado? No. Ve lo que dice aquí en la Escritura, verso 10. Porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. O sea, ¿qué intenta el diablo? Que tú no obedezcas a Dios para que te vaya peor todavía. Ya pecaste, ya te fue bien mal. Dios está tratando contigo. Todavía te llega el profeta, no, tú estás bien, no te preocupes. Tú eres una santidad aquí. ¿Y para qué lo hace el diablo? Para que entonces venga peor castigo. Así le dice al pueblo de Israel.
Mas a la nación que se sometiere de su cuello al rey yugo de Babilonia y le sirviere, le dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. O sea, Dios tenía un propósito y un plan con todo esto. O sea, a veces las cosas parecen tan adversas, pero Dios está detrás de todo eso. Circunstancia difícil para el pueblo de Israel. Después de ser, te decía, un gran reino, ahora se está sometiendo a un rey extranjero. Y esa tierra tenía que darle el impuesto y todas las cosas a ese rey. Y ahora, no solamente fue al pueblo, porque pueblos espirituales, ¿verdad? Aquí en este caso son los sacerdotes, pueden decir, no, a nosotros no nos va a pasar así, nosotros somos la élite de Dios, somos el pueblo especial, somos algo especial. Y vean la palabra que Dios le da también a los sacerdotes en el verso 16. También a los sacerdotes y a todo este pueblo háblale diciendo, así ha dicho Jehová, no hagáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia, ahora pronto porque os profetizan mentira. No lo hagáis, servid al rey de Babilonia y vivid, porque ha de ser desolada esta ciudad. Y si ellos son profetas y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. O sea, ¿qué nos dice aquí la Escritura? Yo me tengo que someter a circunstancias que Dios quiere que me someta para que me vaya bien. No puedo irme en contra de lo que Dios quiere. Por eso es muy importante, bien, para poder entender esto en la vida, es muy importante que tú conozcas la voluntad de Dios. O sea, que tú conozcas qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, por qué pasan las cosas. No simplemente dices, es que el diablo, es que todos están contra mí, es que el mundo está contra mí, es que nadie me quiere, es que todos me odian. Así pudo haber pensado José y otros casos que puedo encontrar en la Biblia, pero no. O sea, nosotros tenemos que conocer qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios permitió las cosas? Aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ¿por qué estoy permitiendo que te vayas? Y hay otros pasajes ahí donde dice, por tu pecado, porque tú te olvidaste de mí, porque tú me dejaste, te fuiste detrás de otros dioses y por eso voy a hacer un trato contigo, pero para que no te mueras, sino para que te arrepientas, cambies y entonces puedas cumplir el propósito que yo tengo para ti. Entonces, no cambie las circunstancias, mejor busca la voluntad de Dios. De ahí la importancia de estudiar las Escrituras. Tengo que conocer la Escritura porque ella me va a decir y me va a ayudar a entender la voluntad de Dios. Y también tengo que mantener una constante comunión con Dios a través de la oración. Es la única manera en que yo puedo conocer su voluntad. No solamente que venga un profeta y me la diga. Y estamos hablando que Dios le dice al pueblo de Israel, en el momento en que el pueblo vivía a través de profecías, ¿qué le dice Dios? Pues no escuches a esos profetas porque te están diciendo mal, escúchame a mí. El pueblo te estaba ahí medio dividido entre, pues aquí le hago caso a Jeremías o le hago caso a los otros que me dicen el bien. Uno tiende a que le digan uno tiende a que escuchar las cosas buenas. Ahora no es tan difícil, es la Biblia, ahí está. Ahora que la interpretación, que uno lo interpretan así, que otros lo interpretan así, bueno, pues busca a Dios. En la comunión con Dios sabrás qué es lo que Dios quiere contigo. Necesitas saber cuál es la voluntad de Dios, para que no vayas en contra. Mira, muchas veces el pueblo de Israel luchó. Y luchó contra ejércitos y Dios le dijo, ve, peleate con esos y yo te voy a dar la victoria. Pero en este caso Dios le dice al pueblo, no, sométete bajo el rey de Babilonia. O sea, tengo que escuchar a Dios. A veces la voluntad de Dios no es la misma de siempre o no es un machote de la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es muy particular para cada quien. Tenemos una visión general, pero también hay cosas particulares para nosotros. Entonces tienes que conocer la voluntad de Dios. Mira, el Señor Jesús como hombre sabía que era un engrane importante en la vida de la humanidad, porque Él iba a salvar al mundo. O sea, la obra que vino a hacer Jesús era importantísima.
Él iba a ser el segundo Adán, iba a dar la salvación al mundo, iba a salvarnos, iba a hacer el sacrificio por nosotros para que nos salváramos. Y si tú ves al Señor Jesús, desde cómo nació y cómo vivió y cómo murió, Él nunca buscó su propio deseo. Como hombre pudo haber querido muchas cosas. Hablábamos el otro día acerca de las tentaciones que tuvo el Señor Jesús y cómo se defendió de ellas. Y entonces aquí el Señor no buscó lo suyo. Pudo haberlo hecho. O sea, como hombre voy a ser rico. Pues si me lo está ofreciendo el diablo, claro, voy a ser rico. Fue tentación, ¿verdad? Como ser humano. Pues voy a buscar el placer. Él no buscó ninguna de estas cosas. No se hizo rico. Tú no ves al Señor Jesús en riqueza, en palacios, viviendo en cosas lujosas, con grandes guarungas y todo. No, el Señor Jesús vivió sencillo. No buscó su deseo. Él reprimió su deseo porque Él sabía que tenía que hacer la voluntad del Padre. Porque era importante lo que Él iba a hacer. Era un engrane dentro de la voluntad del Padre como hombre para que se cumpliera el propósito. Claro que el engrane más importante de todos, ¿verdad? Que es el Señor Jesús. Pero ahí entró el propósito. Por eso soportó a sus discípulos. Y Él sabía que los discípulos eran importantes. Una vez sí los sacaron de quicio, les dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y los soportó hasta el final. Porque sabía que ellos iban a continuar la obra. Y por la obra que hicieron los apóstoles, nosotros estamos aquí. Ahora buscando a Dios y hablando de sus cosas. Entonces, tenemos que entender ese plan. Dios tiene un plan con toda la creación. O sea, Dios hizo todo esto por algo. No lo hizo porque estaba aburrido, no lo hizo porque, pues no tengo nada que hacer, voy a hacer el universo. Y voy a hacer la tierra, voy a hacer unos hombres ahí y divertirme con ellos. No somos juguetes, tenemos un propósito. Toda esta creación tiene un gran propósito. Tú tienes un propósito. Cada individuo que nace en esta tierra tiene un propósito. Dios hizo todo con un propósito. Adán y Eva fallaron. Dios les dio el propósito. Si tú lees ahí Génesis al principio, dice, yo te hago para que hagas esto y esto y esto y esto. Y no lo hicieron. Entonces Dios retoma ese plan. Y entonces envía al Señor Jesús, quien sí cumplió el plan. Sí cumplió el propósito de Dios para que siguiera el plan de Dios. Ahora nos toca a nosotros entender cuál es nuestra parte dentro de ese gran propósito. No soy el propósito. Yo no soy la razón de la vida. Yo soy un engrane de un gran propósito. Quien es todo es Dios. Pero nosotros tenemos que entender cuál es mi función. ¿Y con quién me tengo que juntar para engranar? Y entonces funcionar. Pueden ser enemigos, como le pasó al pueblo de Israel, como le pasó al mismo José. Pueden ser gente adversa que no te queda y tienes que estar, ahí te tiene Dios, porque Dios tiene un propósito. Entonces tienes que entenderlo. No aplastes a la gente. La venganza no es tuya porque tú no entiendes bien las cosas, por eso tú no te puedes vengar, tú ora y Dios te va a conducir, te va a liberar de quien quiera liberarte y otros te los va a dejar ahí por un plan y un propósito. Pero tienes que entenderlo. Buscamos hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad, no es tu deseo. No busques que todos hagan lo que tú quieres. No, a veces vas a encontrar oposición y es parte del plan de Dios. A veces te van a lastimar, es parte del plan de Dios. Por como eres tú, no sé, o sea, hay cosas que no entendemos. A mí me gusta la vida de José. Yo creo que estaba en la cárcel y no entendía mucho. Dice, medio entiendo las cosas, pero aquí me quedo. Y no forzo las cosas para salirme, porque me voy a salir del propósito. ¿Qué hubiera pasado si José se escapa de la cárcel? Y cuando hay que interpretar el sueño, ¿dónde está José? No, ya se regresó con su papá. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera sido el segundo. Tuvo que esperarse ahí. Entonces, tal vez tú te has escapado muchas veces del plan de Dios y no se ha cumplido el propósito de Dios porque te escapas. Porque te enojas, porque golpeas, porque aplastas a la gente para tú salir adelante. Y no es el plan de Dios. Necesitas gente a tu lado. ¿Cuáles gentes? Dios te lo va a decir. Eres un engrane.
en un gran propósito, en el propósito eterno de Dios. No eres la razón de la vida. El mundo no tiene que estar para cumplirte todos tus deseos. No naciste para ser el hombre más feliz y la mujer más feliz. Tú naciste para cumplir un propósito. Pregúntale a José si fue feliz en la juventud. O sea, no estamos para eso, estamos para cumplir el propósito de Dios. O sea, no actúes solamente por emociones o por deseos egoístas, o anhelos codiciosos, o por venganza, por tu enojo, porque estás molesto. Y buscas ganar la vida, que todos te rindan pleitesía a ti. Y entonces vas a perder tu vida. Y tu propósito y la perfecta voluntad de Dios no se va a hacer. Y cuando tengas que rendir cuentas, vas a salir perdiendo. Eres un engrane en el gran plan de Dios. Funciona con los demás engranes. Y para ello debes conocer la voluntad de Dios. Cierra tus ojos un momento.